Buenas noches, Dios les bendiga. Nos encontramos nuevamente aquí en este precioso momento en el cual abrimos nuevamente la Escritura, abrimos nuevamente la palabra de Dios para encontrarnos con el Dios de la palabra. Es un gozo, es un placer compartir hoy nuevamente un salmo. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios con gran gozo, con gran alegría, y que cada uno de nosotros podamos hoy recibir instrucción, recibir alimento de lo alto, pan de vida, los salmos hermosos, cantos que expresan experiencias diarias, experiencias vividas, pero que también expresan ese deseo de adorar al Señor que vive por los siglos de los siglos, quien nos ayuda, quien nos liberta, quien nos da gozo. Cuántas bondades nos recibimos del Señor. Por eso cuando abrimos su palabra la abrimos con una expectativa, con un gozo, con un deseo de escuchar al Señor de los cielos. Hoy estaremos meditando en el Salmo 136, así que allí usted puede abrir la palabra de Dios. Estaremos meditando en este salmo que es llamado el Gran Jalel por los judíos, uno de los salmos más cantados, uno de los salmos más entonados a lo largo de la historia. Y estaremos viendo en este precioso salmo que no nos da el autor y tiene por título Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. La misericordia eterna de Jehová. Es un salmo que consta de 26 versículos y es interesante porque al final de cada versículo, en cada uno de ellos, hay un estribillo que menciona porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es para siempre. Esta palabra misericordia es traducida normalmente en todo el Antiguo Testamento como la palabra Hesed, y esa palabra evoca el pacto de amor, rememorando, recordando siempre, teniendo siempre en cuenta ese pacto de amor de Dios con su creación, de Dios con su pueblo, de Dios con Israel, de Dios con la iglesia. Esa expresión tan maravillosa de Dios, su amor, su bondad, que siempre, siempre busca al ser humano. La misericordia de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cada despertar de nuestras vidas es una expresión de la misericordia de Dios. Y mientras estemos aquí, cada uno de nuestros días, es porque la voluntad del Dios soberano así lo ha determinado. Y nosotros en esa expresión de misericordia nos reunimos como iglesia, nos reunimos como pueblo para continuar viviendo y experimentando ese pacto de amor como congregación, pero también individualmente. Es maravilloso pensar en la misericordia del Señor, que es eterna, es infinita. O sea, no tiene principio, no tiene fin, no tiene límites, porque Dios es misericordioso. No solamente nos expresa su misericordia, sino que Él mismo es en sí misericordioso. Y Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, como nos enseña la misma palabra. Por lo tanto, siempre tomamos en cuenta ese maravilloso regalo de la misericordia de Dios. Pero sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Dios es amor, pero también Dios es santo. Dios expresa por un lado su gran bondad, pero por otro lado también está su gran verdad. Y es interesante que a lo largo de la Escritura siempre van de la mano la misericordia y la verdad. Es decir, el amor y la justicia de Dios. Siempre, siempre. Así que tanto las expresiones de misericordia son expresiones de amor, así como también las expresiones de justicia también son expresiones de amor de Dios. Y en las dos el Señor siempre se glorifica
tanto en sus actos misericordiosos como en sus actos de justicia. Y en este salmo nosotros vemos la expresión de ese gran amor del Señor y la respuesta que debe de haber en nuestros corazones a la luz de esta maravillosa verdad. Por eso creemos que en esta noche usted nos acompañe, Salmo 136, y podamos nosotros meditar en esta noche a la luz de este hermoso salmo. Dice la palabra de Dios, estaremos viendo en primer lugar, desde el verso 1 al 9, y esa misericordia de Dios se expresa en la creación, y estaremos viendo desde el verso 10 hasta el verso 22, esa misericordia se expresa también en la soberanía de Dios. Por lo tanto, ese amor y esa soberanía es nuestro refugio, algo que expresa del verso 23 hasta el verso 26, y le pedimos al Señor su bendición en esta hora. Señor, gracias por tu infinita bondad, gracias por tu misericordia eterna, como nos enseña este maravilloso salmo. Gracias, Señor, porque reconocemos que hemos sido el objeto de tu misericordia, que tu misericordia nos acompaña y nos continuará acompañando hasta siempre, porque hasta siempre será tu misericordia. Gracias, oh Dios, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que pueda escuchar esta palabra tuya, oh Dios, y que tú, Señor, llenes de fe, llenes de esperanza y llenes de fortaleza a todos aquellos que lo necesiten. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a cada uno de los que puedan estar escuchando aún más allá de la región en la cual nos encontramos aquí en Brandon, Florida. Y leemos la palabra de Dios en los versos del 1 al 9. Vea conmigo, primero hay 3 mandatos, hay 3 órdenes, y ese mandato es alabad, que es una palabra que también en el hebreo puede traducirse como dar gracias, expresar acción de gracias. Y aunque no estamos en el día de acción de gracias, todos los días les damos gracias al Señor, porque todos los días Él nos expresa su infinita bondad y su infinito amor. Así que hay 3 imperativos. En el verso 1, alabad. En el verso 2 comienza también alabad. Y el verso número 3, alabad. Un triple llamado, un triple mandato, 3 órdenes a hacer lo que deberíamos hacer en respuesta al amor de Dios, que es alabar su nombre, que es, como también se puede traducir, dad gracias, que seamos agradecidos, que estemos satisfechos con el amor de Dios, con la bondad de Dios. Alabad a quién, lo expresa claramente al inicio del Salmo, a Jehová, al Señor, al Dios de los cielos. Es a Él que debemos de darle gracias. ¿Por qué? Como nos enseña la misma palabra, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, del Padre que creó las lumbreras, es decir, el sol, las estrellas, las galaxias. Toda bondad proviene de Él. Él es bondadoso. Por lo tanto, es un primer llamado: alabad a Jehová. Seamos agradecidos con Él, porque todos los favores o todos los beneficios que recibimos puede que sea a través de alguna persona o a través de una congregación o a través de alguna circunstancia, pero el que está gobernando, el que está dirigiendo, el que está planeando y dirigiendo todo es nuestro Dios. Por lo tanto, en primer lugar, Él es merecedor de nuestra gratitud. Señor, te damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra. Señor, te damos gracias porque hoy podemos experimentar tu gran amor. Hoy te damos gracias porque hoy suples nuestras necesidades. ¿Cuántas razones tenemos a diario para alabar al Señor, para darle gracias a Él por un día más de vida, por una nueva oportunidad de llevar su palabra, por una nueva oportunidad de enseñar a nuestros hijos en el camino de la fe, por una nueva oportunidad de poder
llevar el mensaje de salvación a nuestros vecinos, amigos, familiares, lugar donde nos encontramos laborando. Es un privilegio, como decía uno de estos puritanos, nosotros somos eternos somos inmortales, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que nuestra obra aquí en la tierra termine. Y esa obra es un llamado: id y llevad las buenas nuevas de salvación. Y allí reconocemos que el que es merecedor de toda nuestra gratitud es nuestro Dios. Nos amó con un amor eternal, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para pagar el precio por nuestros pecados, para poder tener vida eterna, para poder tener gozo, paz, fortaleza. Así que, amada iglesia, querido que pueda estarnos escuchando en esta hora, dele gracias al Señor. Seamos agradecidos al Señor. Seamos constantemente, aún en medio de situaciones complicadas, difíciles, seamos agradecidos a Él. ¿Por qué? Nos da una razón muy importante, una razón primordial: porque Él es bueno, es su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Él es bueno, Él no tiene límite en cuanto a su bondad. Su bondad fluye, su bondad es la esencia de su misma naturaleza. Él se goza, Él se satisface expresando su bondad aún a nosotros, seres caídos, pero también seres redimidos por la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, su Hijo eterno. Y allí entonces vemos esta gran verdad. Qué confianza nos da, qué alegría nos da, qué esperanza tenemos de acercarnos a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es toda bondad, porque Él es la expresión más maravillosa, inigualable, que nosotros podamos ver, percibir, entender, aprender de Dios, que Él es bueno, que Él es bueno. Eso es maravilloso. Si algo podemos aprender de este salmo, mire, en esta noche, llévese esta gran verdad allí en su corazón. Dios es bueno. Dios es bueno y le expresa su bondad a usted diariamente. A cada uno de nosotros nos expresa su bondad. Y entonces aquí nos da ese estribillo: porque para siempre es su misericordia. Este era un salmo que parece que lo cantaba el pueblo de Israel después del exilio de una manera antifonal, es decir, los levitas expresaban la primera parte del versículo y allí todo el pueblo entonces repetía la segunda parte del versículo: porque para siempre es su misericordia. Y esto nos enseña que es para siempre, es para siempre. Tenga confianza de acercarse al Dios que es bueno, tenga confianza de acercarse al Dios que es misericordioso, tenga confianza de poder orar, traer allí sus necesidades, traer sus luchas, traer allí aún sus fracasos, aún su vida que quizás en un momento, una circunstancia le ha llevado, usted ha permitido que se aleje del Dios de la palabra. Dios es misericordioso, Dios es bueno, acérquese a Él, pídale al Señor que nuevamente le dé el privilegio de experimentar, de vivir en la presencia de nuestro Dios misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Y allí lo expresa de una manera muy preciosa. Si hay una razón para nosotros confiar y dar gracias a Dios, es porque para siempre es su misericordia. No tiene final en el calendario, no tiene una fuente que se agota y hay que esperar un largo periodo de tiempo para que esa fuente vuelva a llenarse y allí podamos entonces, no, es una fuente inagotable, no tiene caducidad, es eterna, es para siempre.
Así que acerquémonos, como nos enseña el libro de Hebreos, confiadamente delante del trono de su gracia, porque allí encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Verso 2, alabad al Dios de los dioses. Y allí es básicamente a los que piensan ser superiores al Dios de los cielos. Dios es superior a todo ídolo, a todo aquello que nosotros podamos pensar, imaginar siquiera de que pueda igualarse al Dios de los cielos. No, Él no tiene competencia alguna, Él es incomparable, Él es inigualable, Él es inconmensurable. No hay nada que podamos poner ni siquiera al lado para expresar algún tipo de comparación, de ninguna manera. Él está por encima, superior a todos estos dioses falsos, ídolos creados por nuestros corazones. Dios es infinitamente superior y una razón nuevamente porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Por eso nos enseña el Nuevo Testamento, cuando Cristo venció la muerte, cuando Cristo resucitó, allí entonces fue exaltado hasta lo sumo y ahora Él se le ha dado un título de honor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de todo dominio. Él es superior, Él es el que controla y dirige todo el destino del universo, porque para siempre es su misericordia. Y aquí en el verso 4 hay algo precioso, dice, al único que hace grandes maravillas. Él es el único que hace verdaderos milagros. Él es el único al cual nosotros podemos confiar nuestra vida, confiar nuestras luchas, confiar nuestras batallas, porque Él es el único. No tiene sustitutos, no tiene competencia, no tiene nada, absolutamente nada que pueda compararse a Él. Él es único. Confíe en Él. Él está dispuesto. El Señor nos sigue expresando ese maravilloso llamado a todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Él es el único que puede hacer ese milagro de darnos verdadero descanso, verdadero reposo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. El Señor está diciendo, yo soy el único que puede dar salvación y vida eterna. Así que confiemos solamente y únicamente en el Señor. Por eso también la palabra nos enseña a que tengamos nuestra mirada, nuestros ojos puestos, nuestra esperanza puesta solo y únicamente en el único, el Señor Jesucristo, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único que hace maravillas, y porque para siempre es su misericordia. Y allí entonces vemos la misericordia de Dios que se expresa en su creación, en lo que Él ha creado. Y esa misericordia se continúa expresando en el cuidado que Él tiene hacia su creación. El que hizo los cielos con entendimiento, con sabiduría. Y cuando usted mira el universo y cuando usted mira el cielo y cuando usted mira todo lo que ha sido creado, la forma, el clima, las estaciones, todo lo que ha creado es con una absoluta sabiduría, con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió, verso 6, el que hizo las grandes lumbreras, verso 7, y al final nos menciona esas lumbreras, verso 8 y verso 9, el sol, la luna y la función de cada uno de ellos, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios en el orden creado, un orden maravilloso. Ahora en segundo lugar vemos la misericordia de Dios en su soberanía. Dios es soberano, esto es decir, Él tiene el control y el dominio y hace según su voluntad.
en cualquier área, con cualquier persona, en cualquier situación. Él obra conforme a su voluntad, y allí vemos un recuento de todas las expresiones de la misericordia de Dios a lo largo de la historia, y específicamente cuando cuando liberó al pueblo de Egipto, de Israel, de la opresión de Egipto y de la esclavitud de Egipto. Nosotros también estábamos esclavos espiritualmente en el Egipto espiritual, y el Señor también nos liberó, y ahí nos expresó también su misericordia. Y no solamente nos liberó, nos sacó de ese Egipto espiritual, así como sacó al pueblo de Israel, sino que también dice en el verso 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos, los sacó, los liberó. El verso 14, e hizo pasar a Israel. No solamente los liberó, sino que los guió durante el camino, durante el viaje. Y el verso 17, al que pastoreó a su pueblo en el desierto, los pastoreó, los alimentó, los cuidó, les dio provisión, les dio provisión durante el intenso calor y el sol del día, y les dio también protección durante el intenso frío de la noche. Él los pastoreó. Y también en el verso 21, y dio la tierra de ellos en heredad. No solamente los liberó, los guió durante el camino, sino que los llevó hasta la tierra prometida. Nosotros estamos en el camino hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial, y cada día también nosotros percibimos, vivimos, experimentamos la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, el pastoreo de Dios, la liberación de Dios, mientras llegamos hacia el destino eterno. Y el verso 22 dice, en heredad a Israel su siervo, a su pueblo. Allí les dio esa heredad, asimismo como nos ha dado también la heredad de la salvación eterna en Cristo Jesús. Y allí llegamos a la tercera y última sección de este maravilloso salmo, el gran Jalel. Qué precioso poder cantarlo también, ¿no? Y expresar en cada uno de sus versículos esa inmensa verdad, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted esté, si el Señor le está sacando de la esclavitud espiritual, recuerde siempre la misericordia de Dios. Si está durante el viaje, en el trayecto, antes de llegar a la patria celestial, recuerde, porque para siempre es la misericordia de Dios. Y cuando llegue allí a la heredad de la tierra prometida, de la patria celestial, recordemos siempre, porque para siempre es su misericordia. No llegaremos allí por mérito propio alguno. Al contrario, lo que tenemos son desméritos propios sin número. Y allí es solamente la soberanía de Dios que nos rescató, que nos llamó, que nos liberó, que nos escogió, que nos dio la salvación, que nos dio la vida eterna. Nosotros no hemos contribuido en nada, es solamente por su misericordia. Recuerde siempre entonces que para siempre es la misericordia de Dios. En esta última sección vemos entonces el lugar de refugio en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es precisamente eso, el refugio celestial en el cual podemos nosotros sentirnos seguros, completos y llenos de gozo y llenos de paz. Vean conmigo el verso 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él se acordó de nosotros. Qué precioso, porque la tendencia de nosotros es olvidarnos y alejarnos de Él. Pero la tendencia de Dios es acordarse y acercarse a nosotros, socorrernos y ser nuestro refugio. Él que se acordó de en ese estado de abatimiento, de dolor, de incapacidad, de muerte aún espiritual. Él se acordó de nosotros. Qué maravilloso. Y
y no solamente ya en su creación, exclusivamente a su pueblo escogido, sino que también ahora a nosotros, su iglesia. Él se ha acordado de nosotros y por lo tanto, porque para siempre es su misericordia. Pero no solamente se acordó de nosotros, en el verso 24 dice, y nos rescató de nuestros enemigos. Qué precioso. Se acuerda, pero no solamente eso, sino que nos guía en el camino, y durante el camino, cuando enfrentamos enemigos y peligros, entonces allí el Señor nos da de su gran rescate, de su gran protección. Y por lo tanto, porque para siempre es su misericordia, y no solamente se acuerda de nosotros, nos rescata, pero también vemos que nos da alimento, nos da provisión, nos cuida. Es nuestro refugio, es su refugio, dice el verso 25, el que da alimento. Y Él, cuando da alimento, Él sacia y da alimento, el alimento necesario, y da de alimento verdaderamente nutritivo. Y cuando nos alimenta quedamos satisfechos en Él, porque Él mismo es el pan de vida que descendió del cielo, el que da alimento a todo ser viviente. La gran misericordia de Dios en su creación, en su pueblo escogido Israel, en nosotros, su iglesia, pero también esa misericordia se extiende a todo ser viviente, y todo ser viviente que recibe a diario de la misericordia de Dios. El llamado es a que se acerque al Señor, a que rinda su vida a Cristo Jesús, a que reconozca a Jesucristo como el único Salvador de su vida. Pídele al Señor que le perdone, pídele al Señor que le reciba, pídele al Señor que en sus brazos misericordiosos reciba su vida en esta hora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. No dude en ningún momento de esta gran verdad. ¿Será que el Señor hoy estará escaso de misericordia? ¿Será que su misericordia ya ha cesado? No, dice, es para siempre. Así que acérquese confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, quien le recibirá para la gloria y honra de Dios Padre. Y termina este hermoso salmo así como comienza, con un llamado, con un mandato, con un imperativo, que es alabad, como también podemos traducir, dar gracias al Dios de los cielos, el único Dios, el Dios de los cielos, el único Dios, el Dios de la Biblia. Alabad al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque para siempre es. Fíjense, en cada uno de los versos, no será ni fue, sino que es su misericordia. No será su misericordia, es su misericordia. No fue su misericordia, es su misericordia. Y esa misericordia hoy el Señor quiere expresársela a su vida. Así que rinda su vida al Señor Jesucristo. Dele gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso salmo. Gracias por tu palabra. Gracias por este alimento maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, oh Dios. Gracias porque te acordaste de nosotros. Pero gracias, Señor, porque nos das el pan de vida, nos das la salvación, nos das el gozo y nos das la fortaleza. Por eso, oh Señor, te damos gracias a ti, que eres el Dios del cielo, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a cada familia, bendice a cada persona y obra, Señor, obra con tu palabra. Tú nos enseñas que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que continuemos, ¿sí?, dando una mirada a los salmos y llenándonos de esa gran inmensidad y fuente inagotable de verdad, de gozo y de sabiduría que es la palabra de Dios. También les invitamos, como cada domingo, a celebrar, a alabar, dad gracias, juntos, reunidos,
a el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Tengan una feliz noche, que tengan un resto de semana maravilloso, cantando este hermoso salmo para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.